Soy defensor de los derechos humanos. Carlos de Jesús Gixon Hernández, cédula de identidad 6.250.930. Cursante del posgrado de Derecho Penal y Criminología Moderna que dicta la Universidad Nororiental Gran Mariscal de Ayacucho. El presente trabajo investigativo, ordenado por la cátedra Tipos Penales derivados de los Derechos Humanos, que dirige el doctor José Cedeño, lo realizaré con la finalidad de conocer un poco más acerca de lo que es el derecho internacional humanitario. Para ello, haremos una exposición según el tiempo que nos permite la cátedra. Bienvenidos. Vamos a conocer un poco más acerca del derecho internacional humanitario. Hablar del derecho internacional humanitario necesariamente debemos considerar al menos 4 puntos bien importantes. ¿Qué es el derecho internacional humanitario propiamente dicho? ¿De qué se trata? Algo bien importante es tener en cuenta la relación que existe entre el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos en sí. ¿Cuándo podemos aplicar este derecho internacional humanitario? ¿Cuándo es el mejor escenario, el mejor momento y la hora indicada? Y además de ello, toda regla, toda pretensión debe significar unos principios y elementos básicos a cumplir. Eso también debemos tocarlo y tratarlo en cuanto a lo referente al derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario nace con el fin de tomar el control. La idea es esa, tomar el control sobre la guerra, que ese control es tan antiguo como la propia palabra guerra y la guerra misma en sí. Debemos recordar convenios de Ginebra de 1949, sus protocolos adicionales que fueron firmados el año 1977 como los principales instrumentos de este derecho internacional humanitario. La idea del control de la guerra no tiene otro norte, inicio, fin de una guerra, el intermedio, cómo se desarrolla, los ataques, la manera cómo va a ser conducida o cómo es conducida este conflicto bélico que pueden surgir entre estados, ¿ok? Hay puntos básicos y bien específicos que están contemplados en las normativas de la Organización de las Naciones Unidas. El derecho internacional humanitario evita, por ejemplo, ataques a cultivos, a viviendas, a lugares de trabajo de personas civiles que ya no están en la guerra o que nunca han participado activamente en una guerra. La idea es esa, el control de los conflictos armados, tener el control. ¿Cuál es el objetivo del derecho internacional humanitario? Objetivo específico, claro y categórico: disminuir los males de la guerra. Realizar un balance entre salvaguardar los intereses de las partes en conflicto y la reducción de los sufrimientos del ser humano. Va a estar vigilante sobre los sufrimientos de los seres humanos. Hay en estos objetivos 2 grandes principios, que es el principio de humanidad y el principio de la necesidad militar. ¿Qué necesidad tienes tú de utilizar tales equipos y tales instrumentos bélicos que te puedan permitir ocasionar un daño irreparable a los seres humanos? He de hacer notar la relación entre el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos.
la relación entre estos derechos humanos, por ejemplo, protección de víctimas, derecho internacional humanitario, conducción de las hostilidades. Limita a todo evento, limita todo lo que son los métodos y las medidas empleadas en las hostilidades armadas que no buscan otra protección que no sea la de los humanos, los que no participan en los conflictos armados, ¿ok? Son aplicables cuando hay una guerra declarada o cuando exista cualquier otro conflicto armado entre dos o más partes que están contraatacándose, ¿ok? Casos de ocupación total o parcial de un territorio de una alta parte contratante, aunque tal ocupación no encuentre resistencia militar, ¿ok? Puede ser el hecho de que un país invada a otro y el país que es invadido allí no se encuentra resistencia militar. Y también en los conflictos armados en que los pueblos luchan contra la dominación colonial y la ocupación extranjera contra los regímenes racistas en el ejercicio del derecho de los pueblos a una libre determinación consagrado en todos los estamentos internacionales. Recientemente en el mundo hay una guerra todavía en curso y bueno, hay un país indefenso, hay un país bien débil que está y ha resistido los ataques de una poderación, de un poder, de una nación con mucho poder militar. En cuanto a lo que es el derecho internacional humanitario, aquí, en esta guerra entre Rusia y Ucrania, hemos visto a los activistas, a los defensores de este derecho internacional, trabajar muchísimo para procurar, si se quiere, la estabilidad de los civiles y los menores daños a las personas que no participan en la guerra o ya han dejado de participar. Los principios básicos del derecho internacional humanitario son tres. Principios de distinción, proporcionalidad y precaución. Por ejemplo, el principio de distinción. Aquí hay que distinguir los objetivos militares y los objetivos civiles, ¿ok? En el principio de proporcionalidad se busca básicamente manejar la proporcionalidad en los resultados, ¿ok? De los ataques, qué es lo que tú vas a causar y qué es lo que ellos te pudieron haber causado a ti. Y bueno, en cuanto a la proporcionalidad, un país atacante no puede generar daños civiles superiores a la ventaja militar con la que actúa el otro país, o sea, concreta y directamente, ¿no? En este caso, en el principio de distinción, por ejemplo, si un hospital es manejado con la finalidad militar, ese hospital puede ser considerado un objetivo militar. Pero si es un hospital utilizado para civiles, se debe respetar de no causar daño a los civiles que pueden estar allí en cuanto a la hospitalización o al servicio que le están brindando de salud, así como lo que son las minas antipersonales. Todo eso está protegido, en este caso y a todo evento, en uno de los principios del derecho internacional humanitario. Y bueno, el principio de precaución, todos sabemos el tema que hay desde el año 1996 con el hecho de las armas nucleares, el tema que ha sucedido, que bueno, ha ocasionado también grandes conflictos en algunas naciones y hasta muertes de algunos representantes legales de países.
hay que ser bien precavido en cuanto a las armas utilizadas, que sean las menos gravosas, y también hay que avisar los sitios a ser atacados para evitar que el daño a los civiles que no participan en la guerra, que son resguardados por el derecho internacional humanitario. Lo mismo de precaución que en los tiempos de paz. Los objetivos militares, en todo caso, deben mantenerse alejados de los civiles. Algo importante que busca este derecho de proteger es a los seres humanos, a los heridos, a los desaparecidos, a las personas desplazadas, procurar la salida de mucha gente, y eso recientemente lo hemos estado observando en Ucrania. Bueno, ha sido un gran placer esta breve reseña, esta breve disertación de lo que es el derecho internacional humanitario. Yo soy defensor de los derechos humanos. Carlos Gibson.